Hola jóvenes, vamos a resolver la práctica de examen. Esta práctica de examen vale como la tarea 1. Pueden entregarla después de que terminan el periodo de exámenes, con eso no hay ningún problema. La idea es que ustedes la resuelvan como práctica para repasar los temas que entran en el examen y una vez resuelta, entonces observan este video para verificar si lo que hicieron está bien. Tienen que tener en cuenta que esta práctica pues no es lo único que tienen para practicar para el examen, también deben de repasar los trabajos hechos en clase, ¿verdad? Esto nada más es como un resumen para que ustedes se den una idea de cómo vienen las preguntas en el examen y de qué forma específicamente van a ser planteados cada uno de los temas en el examen. Entonces vamos a empezar a resolver. Y en la primera parte tenemos un marque con X. En esta primera pregunta nos piden que determinemos cuál de los criterios que nos mencionan acá funcionan para determinar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, primero que todo, recordemos cuáles son las tres posibilidades que tenemos para los criterios en semejanza. El primero era lado, lado, lado. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el tercero es ángulo, ángulo, ángulo. Recordemos que los criterios son son formas más cortas de determinar si dos triángulos son semejantes, en donde no es necesario hacer todas las verificaciones que nos pide la definición de semejanza, sino solo tres verificaciones, y que vamos a usar cualquiera de los tres dependiendo de los datos que tenga el dibujo. Por ejemplo, no podemos usar ángulo, ángulo, ángulo si nuestro dibujo no tiene ángulos, no tiene ni un solo ángulo, ¿verdad? Entonces, aquí viendo las opciones podemos ver que automáticamente esta opción de acá queda descartada porque este no es un criterio para semejanza. Este es un criterio que se usa en congruencia, pero no en semejanza. Y nos están pidiendo que verifiquemos semejanza. ¿Ok? Entonces, observando los datos de la figura, podemos ver que en cada uno de los triángulos lo que tenemos son los valores de sus lados. Incluso si ustedes tuviesen la duda, podrían realizar la verificación, que es tomar el lado más grande, dividirlo entre el más grande, luego el mediano entre el mediano y el pequeño entre el pequeño, y ver que todas las divisiones dan lo mismo para poder comprobar que realmente sí son semejantes. Pero aquí lo que nos preguntan es cuál criterio usarían, ¿verdad? Entonces, como solo tenemos lados, aquí el criterio que se utiliza es el de lado, lado, lado. ¿Ok? Como acá es un marque con X, no es necesario hacer ningún procedimiento. Si ustedes lo hacen, si ustedes hacen todas las divisiones y la verificación, pues perfecto. Pero aquí lo que se revisa es lo que ustedes marquen eh, en las opciones, ¿verdad? ¿Cuál opción marcan? Eso es lo que se revisa. Tenemos la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta también nos piden que verifiquemos semejanza, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos dos lados y un ángulo, ¿verdad? Lo mismo en el otro. Dos lados y un ángulo. Por lo que el criterio que se utilizaría aquí para revisar si son o no son semejantes es el criterio lado, ángulo, lado, que sería la opción B. Continuamos en la siguiente página. En la siguiente página ya lo que nos piden es una pregunta bastante similar a las anteriores, pero aquí lo que nos piden es verificar congruencia. O sea, ¿cuál criterio utilizaríamos para verificar que estos dos triángulos son congruentes? Recordemos que en congruencia tenemos otros tres criterios, se parecen a los de semejanza, pero no funcionan igual que los de semejanza. Tenemos el criterio lado, lado, lado. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Y el último sería ángulo, lado, ángulo, que este es específico de congruencia. Vean que aquí ya no está el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ese solo es de semejanza. Y aunque los otros dos se escriben igual que los criterios de semejanza, no se realiza el mismo procedimiento que en semejanza.
porque aquí simplemente es verificar que los elementos midan lo mismo. Entonces, cuando tengo lados, verificar que 3 lados de un triángulo midan igual que los 3 lados del otro triángulo. O si tengo lado, ángulo, lado, de igual forma sería verificar esos 3 elementos que en ambos triángulos midan igual. En el caso de estos dos criterios, tiene que cumplirse el orden en el que vienen las letras también en la figura. Entonces, si tengo lado, ángulo, lado, quiere decir que tengo que tener dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos lados. No puede ser cualquier otro ángulo. Por ejemplo, no podría ser este ángulo de aquí porque ya sería lado, lado, ángulo. O ángulo, lado, lado. ¿Verdad? Tampoco este porque quedamos en la misma situación. Tendríamos ángulo, lado, lado y ese criterio no existe. Tiene que ser lado, ángulo, lado. Entonces, bueno, con eso que les acabo de decir, ya sabemos que la opción correcta acá va a ser lado, ángulo, lado, ¿verdad? O sea, es el orden de datos que tenemos para verificar. No hay que hacer la verificación, solo decir cuál criterio se usaría. Vean que aquí en el otro triángulo tenemos que tener en el mismo orden los datos, ¿verdad? En ambos triángulos tenemos que tener los datos exactamente colocados en el mismo orden. Ya si yo quiero hacer la verificación, entonces ahí tendría que decir, bueno, este lado es congruente con este lado de aquí es congruente con este de aquí, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, por lo tanto los triángulos son congruentes. Pero en este caso, como les dije anteriormente, lo único que nos piden es decir cuál criterio se usaría, no usar el criterio. Y lo mismo en esta última pregunta que nos aparece acá. Este también es de congruencia, ¿verdad? Y tenemos que revisar qué datos tenemos para la figura. Recuerden que cuando yo tengo una figura como esta que comparte un lado, yo puedo utilizar ese lado para ambos triángulos. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos en un triángulo que tengo los datos de un ángulo, de un lado y de un ángulo. Y en el otro triángulo tengo exactamente, los mismos datos, un ángulo, un lado y un ángulo. Entonces, el criterio que utilizaría aquí para hacer la verificación sería ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ese sería el criterio. De igual forma, no es necesario hacer las verificaciones. Si ustedes lo quieren escribir para practicar esa parte, lo pueden hacer porque en desarrollo viene a hacer toda la verificación. Aquí solamente es decir si qué criterio utilizarían, nada más. Ok, ahora seguimos como arque con X, pero entramos a desarrollar otro tema. Ya este no es de geometría, sino que este es de álgebra. Y entraríamos ya a la parte de cubrir los temas de función lineal, los indicadores de función lineal. Y entonces acá nos presentan una situación. En esta situación viene representada en un marque con X de forma algebraica. En la siguiente página continúa. Viene una pregunta específica y viene la representación gráfica para esta pregunta. Todas las tres preguntas corresponden al mismo texto que tenemos por acá abajo. Entonces, vamos a leer el texto y aquí la idea es que ustedes hagan las representaciones antes de contestar en el marque con X, ¿verdad? Si es que ustedes no pudieran reconocer la respuesta a simple vista. Bueno, y aquí hay un error en esta pregunta, ya les voy a decir cuál es. Esta X de acá, esta X no debería de estar ahí. Porque si no, ninguna sería respuesta. Pero vamos a resolverlo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es hacer la tablita, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver de dónde sale la respuesta. Esto no es necesario que ustedes lo hagan, porque uno podría encontrar la respuesta nada más, pues verificando cada una de las opciones. Pero vamos a hacerlo como si tuviéramos que hacerlo desde cero. Y así una vez vamos repasando lo que hay que hacer en este tipo de problemas. Lo primero que yo tengo que identificar es cuáles son las dos variables del problema.
O sea, las dos cantidades que cambian. Una siempre va a cambiar dependiendo de la otra. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, Ana trabaja en una tienda. Por cada prenda que vende, recibe una comisión de 1.500. Esto adicional a su salario base, que es de 330.000 colones al mes. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes aquí? Bueno, primero, ¿qué es lo que va a ir variando? La cantidad de prendas que ella vende. Esto varía, ¿verdad? Puede ser que un mes vendió 4, otro mes vendió 10, esto va a variar. Pero si cambia la cantidad de prendas, también va a cambiar la comisión. ¿Por qué va a cambiar la comisión? Porque la comisión va a ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de prendas que ella venda. Pero hay una parte que no va a variar, que es el salario base. Independientemente si ella vende o no vende, siempre va a tener 330.000 al mes, ¿verdad? Entonces aquí, para no estar escribiendo tanto en esta tabla, yo le voy a llamar a esta cantidad por un nombre. Qué sé yo, le vamos a poner B. Lo vamos a llamar B. Okay, entonces aquí en la tabla lo voy a mencionar como B. Cada vez que aparezca B se refiere a 330.000. Eso es para no estar escribiendo tantas veces el mismo número. Y entonces vamos a identificar, primero que todo, las dos cosas que cambian. Ya dijimos que va a cambiar la cantidad de prendas, ¿verdad? Esa es la primera cosa que va a cambiar. Y la otra que va a cambiar es la comisión que ella recibe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ella solo vende una prenda? Si ella solo vende una prenda, ella va a tener su salario base fijo más 1.500 colones. Porque por cada prenda ella se gana 1.500 colones adicionales. Si ella vende dos prendas, ¿qué va a pasar? Que va a tener el salario base fijo, ¿verdad? Que lo estamos representando aquí con una B, más 1.500 más otros 1.500, ¿verdad? Ok, el 1.500 dos veces. Ahora, si vende tres prendas, vamos a tener el salario base más 1.500 más 1.500 más otros 1.500, pero para no estar escribiendo tantos 1.500, podemos escribirlo de forma resumida diciendo que esta cantidad iría multiplicada por 3 en este caso. Si ella vende 4 prendas, va a recibir el salario base más 1.500 por 4. Si vende 5 prendas, va a recibir el salario base más 1.500 por 5. Si ustedes quieren, pueden calcular estas cantidades, ¿verdad? Entonces, en la primera línea, el resultado sería 330.000 más 1.500, que eso serían 331.500. Y así lo pueden hacer con cada uno. En la última línea sería 330.000 más 1.500 por 5. ¿Cuánto es 1.500 por 5? 1.500 por 5. Primero se hace la multiplicación, ¿verdad? Son 7.500. Y si a eso le sumamos 330.000, vamos a tener 337.500. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí pues bastante información. Con esta información podría ser que pueda contestar alguna pregunta que venga ahí en el examen. O a partir de aquí podemos también diseñar la forma algebraica. Entonces, si uno siguiera calculando aquí, ¿verdad? Más valores, llegaríamos a que en algún momento determinado, en X cantidad de prendas, la venta o el salario de ella, ¿verdad? Sería
el salario base más 1500 por X. ¿Por qué? ¿Por qué por X? Porque vean cómo van cambiando las cantidades, ¿verdad? Aquí notamos el cambio y aquí notamos el otro cambio. Esta comisión va cambiando dependiendo de cuántas prendas venda. Y el 1500 se va a multiplicar directamente por el número de prendas que se vende, ¿verdad? No va a ser ni por una prenda más ni por una prenda menos, sino que directamente se multiplica por el número de prendas que se vende. Si vendemos X prendas, entonces el 1500 hay que multiplicarlo por X, directamente por X. Entonces, a partir de ahí podemos montar nuestra fórmula algebraica. Y entonces, el total de dinero que va a recibir esta muchacha va a ser el salario base, que son 330,000, que aquí lo representamos con B para no estar escribiendo tantas veces el 330,000, más 1500 por X. Ven, por eso les decía que aquí hay un error. No podemos tener esta X acá, que esta sería la opción que más se parece, ¿verdad? La que en apariencia era la opción correcta. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a borrar. Ustedes ahí lo van a borrar. Este fue un pequeño error ahí. Nada más. No podría ser la de resta, porque esta, ¿qué significaría? Significaría que por cada prenda que ella vende le vamos restando al salario. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque más bien entre ella más vende, más gana. Entonces esta opción, la segunda opción, queda descartada. Esta no. Y en esta, ¿cómo interpretamos esta representación algebraica? Aquí dice que ella se va a ganar 330,000 fijos, más 1500 fijos, más la cantidad de prendas que ella venda. Entonces, por ejemplo, si ella vende 5 prendas, se gana 330,000 más 1500 son 331,500 más 5. Se ganaría solo 5. Entonces, esta opción no representa lo que el problema nos dice, porque el problema no dice que ella se gana en dinero la cantidad de prendas, sino que ella se gana 1500 por cada prenda, ¿verdad? Entonces, esta opción queda descartada. La opción correcta sería la A, ¿verdad? Donde dice que hay que sumar los 1500 multiplicados por la cantidad de prendas que ella vende. Vamos a ver qué más nos preguntan en las siguientes dos preguntas que son del mismo enunciado, del mismo problema. Dice que si Ana vende 3 prendas en un mes, ¿cuántos salarios recibe en total? Entonces, aquí podríamos utilizar la tabla para contestar esto porque este número es bastante pequeño. O podríamos utilizar la forma algebraica. Yo me voy a devolver a la tabla porque ya la tenemos hecha aquí. Entonces es más fácil con la tabla. Ahora, si cuando ustedes están resolviendo no hicieron la tabla, identificaron que de una vez esta era la respuesta correcta, la A, entonces utilizan la fórmula algebraica para contestar. Por eso es que tenemos diferentes representaciones. En buena teoría, cada una de ellas dice lo mismo, solo que representado de forma distinta. Entonces, cualquiera de las 3 representaciones de ese problema nos pueden ayudar para contestar. Entonces, si usamos la tabla, dice que cuando vende 3 prendas serían 330,000 más 1500 por 3. Eso es lo que dice aquí la tabla, ¿verdad? 1500 por 3 se hace primero. Recuerden que en una operación combinada primero las multiplicaciones. Esto da 4500. Entonces aquí sería 334,500. Ok, esto es relativamente sencillo. En la misma calculadora lo pueden resolver. Ahora, si usan la fórmula, entonces van a plantear la fórmula, que sería que el salario es igual a 330,000 más 1500 X. Y aquí sabemos que X es la cantidad de prendas, que en este caso va a valer 3, porque me están preguntando por 3 prendas. Entonces el salario va a ser 330,000 más 1500 por
3. Recuerden que entre un número y una letra hay una multiplicación. Aquí sí la escribimos, pero vean que cuando ya planteamos la fórmula no se le pone, porque ya se sabe. Por decirlo así, es una cosa que uno diría, es obvio, ¿verdad? Pero es obvio porque es costumbre, porque en matemáticas siempre cuando tenemos un número y una letra, ya por convención, o sea, por decisión, se dice que lo que hay entre ellas es una multiplicación. Entonces de aquí a acá no se pone, porque ya se sabe que hay una multiplicación. Entonces, si aquí no aparece, nosotros tenemos que ponerla. Cuando ya ponemos los números hay que ponerlo, porque ya no tenemos número y letra, tenemos número y número. Entonces hay que ponerlo por obligación. Igual que en el anterior, se resuelve y vamos a llegar a que Y es 334.500, ¿verdad? Entonces, aquí marcaríamos la opción C. Luego nos preguntan por la gráfica que representa el salario de Ana. Aquí lo voy a hacer más pequeño para poder ver las tres gráficas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si Ana no vende? No vende nada. ¿Cuánto sería su salario? Si Ana no vende nada, ninguna prenda, ella ya tiene un salario base que es de 330.000. ¿Okay? Este es su salario base, sin importar si vende o no vende. ¿Okay? Además, voy a devolverme un segundo. Según la fórmula que nosotros tenemos acá, si ella no vende nada, el 1500 se multiplica por 0, ¿verdad? Y 1500 por 0 da 0, pero ¿qué nos quedan? 330.000 que ella va a recibir fijos. Entonces, si ella tiene fijos esos 330.000, en la gráfica tiene que evidenciarse que cuando ella venda 0 prendas, reciba algo de salario. Vean en esta gráfica, por ejemplo, que si ella vende 0 prendas, ¿cuánto salario tiene? 0. Vean la gráfica que sale de 0. Igual acá, si ella vende 0 prendas, salario 0. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí la opción que más se adecua a nuestro problema sería esta, en donde si ella vende 0 prendas, su salario es de más de 300.000 colones, ¿verdad? Ya si vende 5 prendas sube, si vende 10 sube más, si vende 15 prendas sube más, va aumentando según la cantidad de prendas. Entonces, aquí la opción correcta es la A. Vamos con este otro problema, que en este es un poco diferente. Aquí nos dan la tabla ya hecha, pero con los valores calculados. Vean que no nos dan la formación del número, como yo les expliqué en clase, que lo dejaran con la formación del número. Solamente nos dan ya los resultados calculados, ¿verdad? Pero a partir de esto, nosotros podemos ir formando el número aquí a la par. Dice, lea el siguiente texto que corresponde a una situación de la vida cotidiana y conteste las preguntas 8, 9 y 10. Manuel comienza siempre su semana con un saldo de 20.000. Él siempre tiene al inicio de la semana 20.000 colones en su tarjeta. Conforme pasan los días, ese saldo va bajando porque debe comprar el almuerzo en el colegio. Entonces, él todos los días saca algo de dinero para comprar el almuerzo. Dice, observe la siguiente representación tabular que relaciona la cantidad de días que transcurren y el saldo en colones que le va quedando a Manuel en la tarjeta después de comprar su almuerzo. Entonces, antes del día 1, ¿cuánto tenía Manuel? Digamos, si aquí estuviera el día 0, aquí serían 20.000. Tendría 20.000. ¿Qué pasa del día 0 al día 1? Que ahora él tiene 20.000 menos 2.000 colones. ¿Ok? Pero vean que sigue como el mismo comportamiento, porque cada vez es 2.000 menos. Perdón. Entonces, en el día 2, ¿qué va a pasar? Que él tiene 20.000 menos el 2.000 dos veces, o sea, menos 4.000. En el día 3 tiene 20.000 menos el 2.000 tres veces y así sucesivamente. En el día 5 tiene 20.000 menos 2.000 5 veces. ¿Ok? Entonces,
en cualquier cantidad de días, ya sabemos que la semana tiene una cantidad de días limitado, pero supongamos que decimos para X días. Para X días, entonces el monto que él va a tener en la tarjeta siempre va a ser 20,000 menos 2,000 según la cantidad de días que él haya comprado almuerzo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos analizar de esta situación? Bueno, por ejemplo, ver que el almuerzo siempre le cuesta 2,000, que el almuerzo no cambia de precio, ¿verdad? Tampoco cambia la cantidad de dinero que él tiene al inicio de la semana en la tarjeta, pero ¿qué es lo que cambia? Va cambiando el saldo de su tarjeta, cambia la cantidad de días. Conforme cambia la cantidad de días, cambia el saldo de la tarjeta. Estas serían las dos variables de este problema, la cantidad de días y el saldo de la tarjeta. El saldo es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque cambia, pero cambia dependiendo de la cantidad de días. Entonces, los días es la variable independiente. Ya con solo haber hecho este desarrollo aquí, podemos saber que la respuesta correcta acá es la opción B. ¿Ven? 20,000 menos 2,000 por X. ¿Ok? Dice, según el comportamiento que se evidencia en la tabla, al cabo de cuántos días le quedan solamente 2,000. Aquí ustedes pueden empezar a restar y restar y restar y ver cuántas veces se resta el 2,000 para que le queden 2,000 colones. O pueden utilizar la representación algebraica para despejar la cantidad de días. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, sabemos que Y es cantidad de días, ¿verdad? Perdón, Y es cantidad de saldo y X es cantidad de días. Entonces, ¿cuánto saldo quiero que me quede? Quiero que me queden 2,000. Entonces, como Y es cantidad de saldo, yo voy a poner en lugar de la Y al 2,000, que es la cantidad de saldo. 2,000 tiene que ser igual a 20,000 menos 2,000 por X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar cuánto tiene que valer X para que cuando yo calcule esto me dé 2,000. Eso es lo que voy a buscar. Recuerden que en clase les dije que este tipo de expresiones se despejan siempre igual. Lo que está aquí sumando pasa a restar y lo que está dividiendo, multiplicando pasa a dividir. Entonces, 2,000 menos 20,000. Porque el 20,000 aquí está positivo, entonces va a pasar negativo, ¿verdad? Menos 20,000. Siempre lo que está sumando pasa a restar. Igual a menos 2,000X. Acá esto nos da menos 18,000. Menos 18,000. Y ahora este menos 2,000 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces tendríamos menos 18,000 dividido entre menos 2,000. Dividir dos números negativos da positivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ley de signos. Si divido dos negativos me va a dar positivo. Ah, bueno, y de este lado me quedó solo la X, porque pasé el menos 2,000 a dividir. 18 dividido entre 2 da 9. Entonces sabemos que en 9 días en la tarjeta quedan solo 2,000 colones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Podemos hacerlo así. Esta es como la forma matemática formal. O ustedes pueden aquí continuar la tabla, ¿verdad? Ir calculando día por día hasta llegar a que en 9 días le quedan solamente 2,000 colones. Acá en la pregunta 10 hay que hacer una corrección. En lugar de la frase costo de producción es la frase saldo en la tarjeta. Y en lugar de la frase artículos producidos es la frase días transcurridos. Entonces, la pregunta debe leerse de la siguiente manera. La gráfica que representa el saldo en la tarjeta según la cantidad de días transcurridos es, recordemos
que al inicio, cuando no han transcurrido días, el saldo inicial es de 20.000. Entonces, en mi gráfica eso debería de reflejarse. Quiere decir que cuando hay 0 días transcurridos, mi gráfica debería de partir a partir de los 20.000. Entonces, acá podemos ver que esta gráfica va de 1000 en 1000, ni siquiera representa el problema. Y en 0 días, esta nos estaría diciendo que la tarjeta tiene 0. Y eso no es así. Vamos a ver los otros dibujos. En los otros dibujos tenemos una gráfica que en el día 0 tiene 20.000 colones. Y eso está bien. Pero si ustedes ven, cuando ha transcurrido un día, tiene más de 20.000. Si han transcurrido 2 días, tiene aún más. O sea, va aumentando la cantidad de saldo. Pero en nuestro problema, más bien la cantidad de saldo disminuye, por lo que esta gráfica no puede representar a nuestro problema. Con lo que vemos que la opción correcta sería la opción C, porque en el día 0 nuestra tarjeta tiene un saldo de 20.000, en el día 1 va teniendo menos, en el día 2 menos, y conforme avanzan los días, el saldo va bajando. Vean que es decreciente. Entonces, para esta pregunta la respuesta correcta es la C. Luego tenemos acá una pregunta sobre semejanza de triángulos, en la que tienen que, primero que todo, determinar cuál criterio pueden utilizar y luego deben de utilizar el criterio para determinar si son o no son semejantes los triángulos. En el caso de que no lo sean, simplemente al final en la respuesta se niega la semejanza, ¿verdad? Pero vamos a hacer la verificación en este caso. Vean que los datos que tenemos son 2 lados y el ángulo que está en medio, y aquí igual 2 lados y el ángulo que está en medio. Entonces, esto nos indica que el criterio que debemos de utilizar es el criterio lado, ángulo, lado. En semejanza, cuando tenemos lados hay que dividirlos y con los ángulos verificar que midan lo mismo. Entonces, primero vamos a asociar los lados homólogos. Tenemos que en este triángulo la medida más grande que aparece es la de 20 y ese sería el segmento ED. Entonces vamos a decir que vamos a dividir a ED entre la medida del más grande en el otro triángulo, que en este caso sería AB. Vamos a dividir ED entre AB. Cuando es semejanza no se le coloca la línea de segmento, porque aquí nos estamos refiriendo propiamente a la medida, no al objeto matemático. Entonces, ED mide 20 y AB mide 8. Realizamos la división. Esa división la pueden realizar en la calculadora. Y entonces tendríamos 20 dividido entre 8, eso da 2.5. 2,5. Ahora, con el ángulo, lo que tenemos que ver es que sea el ángulo que está en medio de los lados que estamos analizando. Y solo vamos a mencionar que son congruentes, porque efectivamente miden lo mismo, ¿lo ven? Ambos miden 150. Entonces, el ángulo E es congruente, o sea, tiene la misma medida que el ángulo B. Y ahora, con los lados, con el lado que nos resta, de igual forma vamos a asociar. La siguiente medida que tenemos es 15, que sería la menor de las que nos dan acá. Vamos a buscar en el otro triángulo la medida menor, que sería 6. Entonces así sabemos que el lado FE va a ser dividido por el lado BC. FE mide 15 y BC mide 6. Y de nuevo en la calculadora hacemos la división. 15 dividido entre 6, 2.5, 2,5. Vean que ambas divisiones nos dieron lo mismo y el ángulo que está en medio es congruente. Entonces, los triángulos son semejantes. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el triángulo, y mencionamos al primer triángulo en cualquier orden, puede ser FED. El triángulo FED es semejante, o sea, tiene la misma forma, no el mismo tamaño, ¿verdad?, que el triángulo. Y ahora vamos a ir buscando los homólogos. F
es el ángulo que está entre el lado menor y el lado que no tiene medida. Con las mismas características tenemos AC, que está entre el lado menor y el lado que no tiene medida. Entonces, si F está aquí de primero, su homólogo que es C va acá de primero. Ahora sigue E. E es el ángulo que mide 150. Entonces, si E mide 150, voy a buscar en el otro triángulo el ángulo que mide 150. Y además sabemos aquí que E va con B. Entonces, el homólogo de E es B. Como esta es de segundo, B también va de segundo. Y D, que es el último, iría con el que queda, ¿verdad? Pero podemos ver aquí que D es el ángulo que está entre el lado más grande y el que no tiene medida. Y en ese caso tendríamos aquí A entre el lado más grande y el que no tiene medida. Entonces, el homólogo de D es A. Y vamos a indicar que lo pudimos determinar por medio del criterio lado, ángulo, lado. Pasamos a la siguiente página. Acá lo que tenemos es que determinar congruencia. En congruencia es un poco más sencillo porque nada más es ver quién o qué lado mide igual que qué lado, qué ángulo mide igual que qué ángulo, y hacemos las asociaciones correspondientes y luego damos la respuesta. Entonces vean aquí que es congruencia. Según los datos que tenemos ángulo, un ángulo y el lado que está en medio, o sea, ángulo, lado, ángulo. Lo mismo acá, tenemos ángulo, lado, ángulo. Como es ángulo, lado, ángulo, vamos a escribir el criterio para acordarnos qué tenemos que hacer. Ángulo, lado, ángulo. Y entonces vamos a buscar un ángulo en el primer triángulo que mida igual a otro ángulo en el segundo triángulo. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar el ángulo E, porque el ángulo E tiene una marca, que es como una V, que me indica que mide igual que el ángulo C. Entonces, el ángulo E es congruente con el ángulo C. El lado EF. Aquí estamos hablando del objeto matemático, entonces hay que ponerle el segmento, la rayita de segmento. Entonces, el segmento EF es congruente con el segmento AC o CA. Y por último tendríamos el otro ángulo que tenemos aquí señalado, que es el ángulo F. Ese ángulo es congruente con el ángulo A. Ok, como se cumplen los tres requisitos del criterio, todos los elementos son congruentes, entonces vamos a contestar que los triángulos son congruentes. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el triángulo FDE es congruente. Aquí sería congruente porque eso quiere decir que este es exactamente idéntico a este otro triángulo, ¿verdad? Tiene misma forma, mismo tamaño al triángulo. Y entonces F es el ángulo que tiene la marca con una V y dos rayitas. Entonces buscamos en el otro triángulo quién tiene la misma marca, que sería el A. Luego D en este triángulo es el que no tiene medida. El que no tiene medida es el otro, es B. Entonces el homólogo de D es B. Y por último tendríamos a E, que es el que tiene la marca que parece una V, y el que tiene la marca que parece la V en el otro triángulo es C. Entonces FDE, el triángulo FDE es congruente con el triángulo ABC por ángulo, lado, ángulo. Ok. Acá en estos dos problemas lo que nos piden es, vean, pongan atención en esta parte. Aquí no hay que hacer la gráfica. Solo necesitamos la representación tabular, la algebraica y contestar la pregunta que nos hacen. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá
la representación tabular. La representación tabular es una tabla, como la misma palabra lo dice. Entonces, vamos a hacer la tabla. La tabla no debería de ser una tabla muy grande, porque la idea es que utilicemos estas representaciones para resumir lo que dice el problema y para poder encontrar la respuesta lo más rápido posible, no para que más bien se nos haga más extenso el problema. ¿Okay? A la hora de armar la tabla tienen que determinar cuáles son las dos cantidades que cambian o cuáles son las dos variables. Entonces, para eso hay que leer bien el problema. Dice, María compró una máquina de hacer waffles que le costó 120,000. Haciendo una investigación en la web se dio cuenta que la misma se deprecia 15,000 cada año. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que cambian en este problema? Va a cambiar la cantidad de años que transcurren, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner años, la cantidad de años que transcurren, y va a cambiar el valor de la máquina porque ella se va depreciando. Ahora, en estas dos variables, el valor de la máquina depende de la cantidad de años, por eso los años van primero, ¿verdad? Entonces vamos a ir rellenando. Podemos empezar de 0 o podemos empezar de 1, como ustedes gusten. Yo lo voy a empezar según la cantidad de espacios que dejé aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a empezar de 1. Cuando ha transcurrido un año, ¿cuál es el valor de la máquina? Bueno, van a ser los 120,000 que ella valía al principio, menos 15,000, porque dice que se deprecia 15,000 cada año. ¿Ok? Cuando han transcurrido 2 años, van a ser los 120,000 que valía al principio, menos 2 veces 15,000, porque han transcurrido 2 años y cada año se deprecia 15,000. Cuando han transcurrido 3, van a ser los 120,000 menos 15,000 por 3. Cuando han transcurrido 4 años, serían 120,000 menos 15,000 por 4. Y cuando han transcurrido 5 años, 120,000 menos 15,000 por 5. Y así sucesivamente. Entonces, cuando han transcurrido X cantidad de años, el valor de la máquina son 120,000 menos 15,000 por X. Esto nos da pie a poder armar la representación algebraica. En la representación algebraica vamos a tener que Y es igual a 120,000 menos 15,000 X. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos preguntan. ¿En cuántos años la máquina tiene un valor de 45,000? ¿Okay? Entonces aquí Y representa el valor de la máquina y X representa la cantidad de años que han pasado. Entonces lo que vamos a hacer es, podemos hacerlo por despeje o pueden hacerlo sustituyendo la cantidad de años hasta que les dé 45,000. Entonces aquí tendríamos, si lo hacemos por despeje o por sustitución, el 45,000 reemplaza la Y porque ese es el valor de la máquina. Entonces queremos que la máquina valga 45,000 y lo que queremos saber es cuántos años tienen que pasar para que eso suceda. O sea, vamos a averiguar X, que es la cantidad de años. Igual, recuerden, siempre es lo mismo, el monto fijo se pasa a restar y el monto que multiplica la X se pasa a dividir. Estos despejes siempre se hacen igual. Entonces tendríamos 45,000 menos 120,000
es igual a menos 15.000. Aquí me faltó un 0. A menos 15.000 por X. ¿Ok? Y entonces hacemos esa resta. A 120.000 le quitamos 45.000 y nos quedan 75.000. Esto es igual a menos 75.000 queda aquí. Esto es igual a menos 15.000. Y este 15.000 lo pasamos a dividir. Entonces tendríamos menos 75.000 dividido entre menos 15.000. Y aquí nos queda la X solita porque el menos 15.000 lo pasamos a dividir. Hacemos esa división y esto nos va a dar 5. Entonces en la respuesta que vamos a poner, ¿en cuántos años la máquina tendrá un valor de 45.000? En 5 años la máquina tendrá un valor de 45.000. Igual, vean que nuestra tabla la hicimos hasta 5, entonces lo podemos calcular acá. Podemos decir 120.000 menos 15.000 por 5. Esto se hace en la calculadora. Ok, y escriben ahí la respuesta. Tiene que llevar respuesta al problema. Luego, dice, la sección 8.2 va a realizar una fiesta para celebrar el cierre del periodo de clases. Tienen un fondo de 35.000 y piensan solicitar una cuota de 1.500 por estudiante para cubrir los gastos. Realice la representación tabular y algebraica y conteste. Si colaboran 13, ¿cuánto dinero tendrán para la fiesta? Bueno, vean que aquí igual es la tabla, la algebraica y contestar. No hay que hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer la tabla. Recuerden que para hacer la tabla tenemos primero que identificar cuáles son las variables de nuestro problema, cuáles son las dos cantidades que tenemos ahí. Si ustedes no leen bien el problema, no van a poder identificar las cantidades que varían. Entonces, en nuestro caso, en este problema, las dos cantidades que varían van a ser el monto total que van a tener para la fiesta, pero eso va a depender de la cantidad de estudiantes que colaboren. Entonces, van a cambiar la cantidad de estudiantes y el monto de la fiesta, el monto para la fiesta o el dinero para la fiesta. Entonces vamos a poner aquí dinero. ¿Verdad? Esas son las dos cantidades que van a cambiar en nuestro problema. La cantidad de estudiantes y el dinero total para la fiesta. Entonces, si colabora solo un estudiante, tendríamos los 35.000 más 1.500 de ese estudiante. Si colaboran dos, tendríamos los 35.000 más 1.500 por 2, porque van a ser dos estudiantes los que colaboran. Si colaboran 3, tendríamos 35.000 más 1.500 por 3. Si colaboran 4, son 35.000 más 1.500 por 4. Si colaboran 5, 35.000 más 1.500 por 5. Entonces, en general, si colaboran X estudiantes, tendríamos 35.000 más 1.500 por X. Eso nos da pie a la representación algebraica. Vamos a poner el título de aquí, que no lo pusimos, que era tabular. Y acá vamos a escribir a la representación algebraica. ¿Okay? Entonces la representación algebraica sería Y es igual a 35.000 más 1.500
por X, ¿verdad? Y ahora la pregunta es si colaboran 13. Vean que en nuestra representación algebraica, la X que representa la cantidad de estudiantes y la Y representa el monto total que tienen para la fiesta. Entonces, este 13 que nos están dando aquí es cantidad de estudiantes. Entonces vamos a sustituirlo en la X y calculamos, ¿verdad? Primero se hace la multiplicación. Serían 1500 por 13 y le sumamos los 35,000. Entonces en total ellos tendrían 54,500. Igual ponen aquí la respuesta. ¿Cuánto dinero tendrían en total para la fiesta? Tendrían en total 54,500 colones, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que hacerle la respuesta porque la respuesta vale un punto si está correcta, eso sí, ¿verdad? Y bueno, esa sería la solución de la práctica de examen.